Muy buenos días. Tengan todos ustedes, compañeros, servidores, padrinos, familia. Sean todos ustedes bienvenidos a esta junta de estudio del libro grande. Ya esta es nuestra tercera junta de estudio, en el que hoy vamos a trabajar o analizar un tema muy importante, en el cual tenemos muchas dudas. Sin embargo, pues vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para poder aclararlo a través de esta guía. Vamos a esperar un poquito para que la gente se empiece a conectar. Bienvenidos, compañeros. Buenos días. Buenos días, Lagunas. Buenos días, Juan. José, buenos días. ¿Cómo les va, compañeros? Espero que les esté yendo bien en este miércoles por la mañana. Bueno, no sé si ya tengan ustedes la guía. Ya en una de las sesiones anteriores la subí para que la pudieran descargar, para que vayamos de la mano. Es importante que vayamos de la mano con la información, es más sencillo de esa manera, ¿va? Pero bueno, entonces vamos a... Buenos días, Juan. Vamos a darle inicio. A ver, me gustaría leerlos. ¿De dónde nos escriben? ¿De dónde nos ven? ¿De dónde siguen esta conexión? Muy bien. Ok. Bueno, vamos a comenzar. Ok, Juan nos dice Pahuatlán. Así es, de la Sierra Norte de Puebla. Del hermoso Pahuatlán, de mi pueblo. Muy bien. Pues bienvenidos sean todos ustedes a esta junta de estudio. Vamos a comenzar, compañeros, ¿va? La clase anterior o la sesión anterior estábamos viendo vimos utilizando el libro grande de forma correcta, la eficacia del libro grande, veteranos y novatos. Ok. Ok, vamos a ver el capítulo 3, compañeros, ok. Capítulo 3. Entendiendo el problema. Como yo se los había comentado. A ver, aquí tenemos otro mensaje. Buenos días, Lagunas, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿De dónde nos ves? ¿De dónde nos escuchas, Lagunas? Habíamos comentado que es importante para nosotros, si queremos resolver nuestro problema, hablando de la enfermedad, o sea, queremos trabajar con ella, pues necesitamos ubicarlo, ¿no? Ahorita vamos a identificar precisamente cuál es nuestro problema como alcohólicos y drogadictos, porque el programa de AA precisamente, pues, tiene una solución a ese problema del cual padecemos nosotros, y ahorita lo vamos a analizar y lo vamos a encontrar y lo vamos a discutir. Bueno, capítulo 3, entendiendo el problema.
Lo primero que debes de hacer para resolver un problema es averiguar cuál es el problema. Esto suena sencillo de hacer, claramente, pero a menudo no lo es. Para encontrar una verdadera y duradera solución, tienes que entender completamente el problema y saber exactamente cuál es ese problema. No podrás resolver tu problema hasta tener esta información. Y nos pone un ejemplo, ¿no? El autor dice, si hay una gotera en tu techo, no podrás taparla hasta que encuentres el agujero. Perdón, muchos de nosotros posiblemente sabemos que tenemos un problema, ¿no? Sabemos que nuestra manera de consumir, nuestra manera de drogarnos, de alcoholizarnos, nos ocasiona muchos problemas. Sentimientos de soledad, tristeza, desesperación, ansiedad, problemas en familia, económicos, por todos lados tenemos problemas, ¿no? O sea, sí sabemos que tenemos consecuencias, el consumo tiene consecuencias en nuestras vidas, pero desafortunadamente no sabemos cuál es ese problema, cuál es la raíz de nuestra condición. Y para poder cambiarlo, para poder arreglarlo, pues tenemos que identificar dónde está ese problema, ¿no? Normalmente, cuando tienes un problema, puedes consultar a un profesional. Por ejemplo, un doctor, un dentista, un mecánico automotriz. Y esa persona puede averiguar cuál es su problema y decírtelo, ¿no? Es decir, tienes a lo mejor un auto que ya no enciende. ¿Y qué necesitas? Pues ir con el mecánico o con el eléctrico en su caso, para que ese especialista te diga cuál es el error, cuál es el problema, cuál es la dificultad que tienes con tu auto. Y para que se pueda arreglar y modificar, ¿no? Entonces vas con el especialista. Sin embargo, el alcoholismo y la adicción a las drogas son las únicas enfermedades donde él o la paciente tiene que hacer su propio diagnóstico. Y esto es algo muy importante. Difícilmente alguien, un terapeuta, un adicto, un psicólogo, te puede decir a ti que tienes un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque al que le corresponde considerar y aceptar que tiene un problema es a nosotros mismos. Esta enfermedad, a diferencia de muchas otras, o de todas, esta es autodiagnosticable. Yo soy quien voy a decidir diagnosticarme en este sentido. Cuando cualquier otra enfermedad vas al doctor y te dice, ¿sabes qué es que tienes esto? Por estos síntomas tienes esto, ¿no? Aquí con nosotros, nuestra condición como tal de enfermos, tiene que ser un autodiagnóstico, tiene que ser propio ese diagnóstico. De nada sirve que el doctor te diga, eres impotente ante el alcohol o a la cocaína o a la marihuana, etcétera. Debes hacer el diagnóstico tú mismo. Y esto pues es muy difícil de hacer, ¿no? Porque el alcoholismo y otras drogadicciones son enfermedades que le dicen al paciente, tú no la tienes. Tú estás bien. Así como puedes notar que alguien tiene esta enfermedad, si alguien jura no la tengo, es muy probable que sí la tenga. Fíjense, hay una cuestión o un síntoma de la enfermedad que es muy característico en nosotros los adictos o los usuarios. ¿Y cuál es esa enfermedad? Ese síntoma es la negación. Tú te puedes dar cuenta, ¿no? Ves a la gente que te rodea y puede que alguien les diga, no es que tú eres alcohólico, tú eres drogadicto, ¿no? Y cuando uno tiene esa condición, esa enfermedad, lo primero que hace es negarla. Yo no lo tengo. Entonces, una de las principales cosas con las cuales se tiene que trabajar es con la negación. De ahí la importancia de romper esa negación y tener el reconocimiento y la aceptación de nuestra enfermedad. Ahora, ¿cuál es la naturaleza del problema? ¿Cuál es el problema exactamente? El libro grande nos dice, sin formalidades, en el primer paso de los 12 pasos. El problema es que somos impotentes ante el alcohol y que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Entender y aceptar esto será el primer paso de tu recuperación. Lo veíamos en las sesiones anteriores, ¿no? ¿Cómo pretendo
obtener resultados dentro de la práctica de un programa de rehabilitación cuando utilizo precisamente el programa o el libro azul como un menú, ¿no? Porque hay diferentes, para esto hay diferentes corrientes dentro del programa de AA, ¿no? O dentro de las comunidades. Por ejemplo, existen el cuarto y quinto paso, ¿no? En el que sí es parte del programa, pero no puedo empezar yo con un cuarto y un quinto paso. Porque si yo no he reconocido cuál es mi problema, si yo no he reconocido que soy impotente ante el alcohol, pues no puedo hacer un cuarto y un quinto paso. Yo no puedo empezar a la mitad del tratamiento o del programa de rehabilitación. Tengo que empezar con el primer paso. Entonces, esto tiene que quedar bien claro. Sí es importante hacer tu cuarto y quinto paso, es parte de la experiencia, es algo que te va a servir, que solamente es una oportunidad en la vida, un cuarto y quinto paso. Sin embargo, tiene que existir un primer paso. Primero tienes que reconocer tu primer paso, porque si no reconoces tu primer paso, esa experiencia del cuarto y quinto paso se va a desaprovechar. Y yo te lo puedo compartir por mi propia experiencia que así fue. Yo desafortunadamente, yo no acepté mi enfermedad en un principio, solamente lo admití, hice mi cuarto y quinto paso y desaproveché la oportunidad. Me sirvió, sí, pero no como debía haber sido. Entonces, debemos de empezar por el principio, el primer escalón, ¿no? Aceptar cuál es el problema. Y el problema, como lo dice el primer paso, es somos impotentes ante el alcohol y nuestras vidas se han vuelto ingobernables. Entender y aceptar esto será el primer paso de tu recuperación. En realidad, todo se basa en una sola palabra: impotencia. Cuando tengamos claro y lo aceptemos, solo entonces podremos entender que existe una solución. De otra manera, seguiremos perdidos si no lo entendemos. Perdón. ¿Qué es la impotencia? La impotencia radica precisamente en... es como si tuvieras tú una moto, ¿no? Una motocicleta, una cilindrada de 150 centímetros cúbicos, ¿no? Tu motocicleta, y de repente quieres competir con una 600, ¿no? 600 centímetros cúbicos. Evidentemente, si puedes a competir estas dos motocicletas, la 150 no tiene la potencia, no tiene el poder para poder competir con la 600, ¿no? Como tal. O sea, sufre de esa falta de poder. Su motor es muy pequeño, no puede, ¿no? Siempre le va a ganar la 600. Esa impotencia es esa falta de poder. Esa impotencia, nos invita precisamente a reconocer que nosotros no tenemos la capacidad, aunque quisiéramos tenerla, aunque en un principio posiblemente tuvimos ese autocontrol con la sustancia, el día de hoy ya no lo tenemos, es decir, perdimos esa capacidad, no tenemos el poder para lograrlo. Cuando uno reconoce este simple hecho de que yo no tengo ese poder que necesito para lograr las cosas, estoy siendo humilde y estoy reconociendo que me hace falta algo, que yo no puedo solo. Entonces, ese simple hecho del reconocer que yo no puedo solo, que por más que yo me enfrente, por ejemplo, es como si yo en este momento, Cristian, que nunca ha entrenado box, ¿no? De repente me quiero pelear contra el Canelo Álvarez, ¿no? Pues imagínate qué chinga me va a poner. O sea, nunca he entrenado box, no sé nada de box, y de repente digo, pues sí, tengo ganas de pelearme contra el Canelo, ¿no? Pues no tengo el poder, me va a meter una chinga, me va a meter una madriza. Porque no tengo el poder, no voy a hacerlo nunca. Cuantas veces yo me suba contra el Canelo, cuantas veces me va a poner en la madre. ¿Y es difícil reconocerlo? Pues sí, es difícil reconocerlo. ¿Por qué? Porque hay en juego muchas cuestiones. Hay en juego prejuicios, hay en juego la soberbia, el orgullo, de decir, ¿cómo yo no puedo? Pues sí, no puedes. Pero hay que aclarar algo. Esta impotencia solamente radica o se determina con relación al alcohol y a la droga. Nosotros somos
tenemos el poder para lograr hacer muchas cosas, ¿no? Eres experto en... eres buen psicólogo, eres buen licenciado, eres buen comerciante, eres buen... lo que tú quieras. Para muchas cosas somos buenos, tenemos esa capacidad o ese poder para lograr las cosas. Sin embargo, con lo concerniente al alcohol y a la droga, no tenemos ese poder. Solamente con relación a eso, todos los demás está muy bien. Sin embargo, lo que nos mata, lo que nos hace daño, lo que nos afecta es el alcohol y la droga. Entonces, con lo concerniente a esto, no tenemos el poder. Entonces hay que aceptar esta realidad, esa impotencia. Entonces, sabiendo ya que el problema es la impotencia, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución a esa impotencia? Yo les pregunto a ustedes que nos están viendo, ¿cuál es la solución a esa impotencia? Ya reconocimos que no tenemos el poder, ¿ok? Para tener una vida saludable, para dejar de consumir. Yo les pregunto a ustedes, entonces, si ese es el problema, es la impotencia, ¿cuál es la solución? Muy sencillo, ¿no? Pues la solución es el poder. Así de sencillo es, ¿no? ¿Es algo fácil? Pues sí, el poder es lo que cura la impotencia al final de cuentas. Ahora tenemos tanto el diagnóstico, que es la impotencia, o sea, somos diagnosticados como impotentes ante el alcohol y ante la droga, y como prescripción a esa impotencia es el poder. Entonces, si nos damos cuenta, si lo vemos de esta manera, tan sencilla y tan práctica, lo logramos entender. O sea, yo desafortunadamente, muchos años, leí la literatura, muchos me la aprendí, pero siempre se trabajó con los 12 pasos. Nunca tuve la oportunidad de trabajar con una guía como estas, en las que me está explicando de forma clara, y precisa, ¿cuál es mi problema? ¿Cuál es mi problema? Sí, mi problema es tan sencillo como que no tengo el poder. ¿Y cuál es la solución? El poder. Por eso yo se los comentaba, esto, compañeros, es algo que debemos de saber. El objetivo o una de las cuestiones que, como resultado de la práctica de los 12 pasos que nos regala este bendito programa, este maravilloso programa, es un despertar espiritual. Como lo vimos en la historia de Bill tuvo su despertar espiritual, ¿no? Su amigo que le pasó el mensaje también tuvo un despertar espiritual. O sea, ese es el objetivo que debemos de tener el día de hoy. Pero si tú reconoces el día de hoy que precisamente para tener un despertar espiritual necesitas de un poder superior como tú lo concibas, desde ahí ya llevas la guerra ganada. Entonces, ya tenemos el diagnóstico, que es la impotencia, la falta de poder, y cuál es la solución, el poder, ¿ok? Ahora, debido a que no podemos hacer nada con respecto a la parte física de la enfermedad del alcoholismo, nuestra solución deberá consistir en encontrar un poder que pueda trabajar no en forma física, sino dentro de nuestras mentes. Porque sí, efectivamente, nuestro problema radica muchas de las veces en nuestra forma de pensar, en nuestros pensamientos. Y lo dice el doctor Silver, ¿no? En su opinión del médico, dice: para que el alcohólico y el drogadicto pueda recuperarse, va a requerir de un cambio psíquico profundo para que pueda lograrlo. Entonces, la recuperación en este sentido, hablando de la parte física de la enfermedad, pues no se puede hacer nada, ¿estamos de acuerdo? Porque eso, de alguna manera, hablando de lo que se afecta con el consumo de sustancias, hablando de los efectos, la única droga que genera una dependencia física y mental al mismo tiempo es la heroína.
Todas las demás sustancias, llámese alcohol, llámese cocaína, llámese crack, llámese metanfetamina, cualquier otra sustancia psicoactiva que altere el sistema nervioso central, solamente va a tener una dependencia mental. La única que tiene una dependencia mental y física es la heroína, ¿ok? Entonces, dice aquí, nosotros no podemos hacer nada con la parte física, sin embargo, sí podemos hacer algo con nuestras mentes. El segundo paso del programa de los 12 pasos dice: llegamos a creer en un poder superior a nosotros mismos, podría devolvernos el sano juicio. Entonces, dice este primer paso, bueno, somos impotentes ante el alcohol y nuestras vidas se han vuelto ingobernables. Eres impotente ante el alcohol y ante la droga solamente. Ante lo demás de tu vida, eres capaz de lograr cualquier cosa y eso lo has demostrado, ¿no? Día con día, y lo sigues demostrando. Entonces, ese primer paso te dice, no, tú no puedes solo. Así, dejémoslo en una frase, tú el día de hoy no puedes solo ante esta enfermedad. Y ya el segundo paso te dice, bueno, tú no puedes solo, pero ¿sabes qué? Hay alguien que sí puede ayudarte. Hay alguien que puede devolverte el sano juicio. Pero ¿cómo empieza el encabezado? Dice, llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podría devolvernos el sano juicio. Llegamos a creer, tienes que creer que así es. Porque sí, yo puedo aceptar que no puedo solo, ¿no? Pero no nada más es el hecho de aceptar que no puedo solo y reconocer mi derrota. Tengo que creer que hay algo más que es superior a mí que me puede devolver el sano juicio, ¿no? Entonces, nosotros nos referimos precisamente a ese poder. Creemos que en esto se basa todo el programa de Alcohólicos Anónimos. Ahora, si eres impotente y la solución a tu problema es el poder, entonces lo que necesitas hacer es encontrarlo. El paso 3 al 12 nos ayuda a encontrar un poder superior a nosotros mismos. El propósito principal del libro grande radica en ayudarte a encontrar un poder superior a ti mismo que solucione tu problema. Qué fácil, ¿verdad? ¿A poco lo habían visto ustedes así? Lo habían entendido así de sencillo esta cuestión, ¿no? O sea, te dice el primer paso, aceptas que no puedes solo. El segundo paso, reconoces que hay alguien que te puede ayudar. Y del tercer paso al 12º paso, el programa te ayuda a encontrar ese poder superior que necesitas para cambiar tu vida. Entonces díganme si no el programa es un proceso o un procedimiento espiritual, ¿no? ¿Están de acuerdo o no? Lo único que necesitas para practicar el programa es reconocer que tú no puedes solo. De ahí en adelante es un programa el cual te va a llevar de la mano para que encuentres ese poder superior. Entonces, si nos damos cuenta, es espiritual esta cuestión de la cual nosotros padecemos precisamente, es esa desconexión espiritual con nuestro poder superior. Por eso es tan importante el día de hoy que tú tengas un poder superior, porque si tú no tienes un poder superior, si tú no consideras esa necesidad en tu vida, no vas a lograr absolutamente nada, porque pues, somos impotentes, no podemos, ¿no? Entonces, el primer paso, el segundo paso son de reflexión, ¿no? Como tal, como ya lo estamos viendo, reflexionar, aceptar y creer en un poder superior. El tercer paso ya es un paso de acción, en el que tú te vas a dar a la tarea precisamente de encontrar ese poder superior. Ahora vamos a ver las 3 etapas de recuperación. Lo que analiza el libro grande entonces son 3 cosas importantes. 1 es la impotencia, 2 es el poder y 3 es encontrar ese poder, ¿no? En esto se basa precisamente el programa. Ahora ya sabemos, ¿no? Ya sabemos cuáles son estas 3 cosas importantes en las que se basa el programa. Tú puedes desglosar el programa a través de estas 3 cosas importantes. La impotencia, el poder y encontrar ese poder. Todo
el programa se basa en estos tres fundamentos, ¿ok? Estas serán las 3 etapas de recuperación. Son las mismas cosas que tanto Bill, el Dr. Bob, Bill D., como cada una de esas primeras 100 personas tuvieron que saber para recuperarse de su enfermedad. Entonces, qué padre, ¿no? Qué padre que esta mañana estemos analizando de esta manera el libro grande. Para mí es algo, siempre es algo muy motivador, muy emocionante, el que yo pueda el día de hoy entender mi enfermedad, porque de eso se trata, ¿no? El que yo pueda entender cómo es que funciona el programa de AA en estos 3 sencillos pasos, ¿no? Estas son las 3 etapas de la recuperación. Entonces, aquí estamos aprendiendo cómo es que tú vas a lograr recuperarte siguiendo estas 3 etapas. ¿Ok? Primero, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? ¿Y cuál es el programa de acción que necesito llevar a cabo para encontrar y usar o implementar esta solución? Con estas 3 cosas nos vamos a basar para nuestra recuperación a través del libro azul. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es la solución? ¿Y cuál es el programa de acción que necesito llevar a cabo para encontrar y usar o implementar esta solución? El libro grande es un libro de texto básico para responder a estas 3 preguntas. Conforme vayas examinando el libro grande con nosotros, notarás que está escrito en forma sencilla, con una secuencia lógica, paso a paso y capítulo por capítulo. Fue escrito para ser utilizado como un libro de texto para tu recuperación. Puedes utilizarlo al igual que harías con otros libros de texto. La opinión del médico y el capítulo 1 explican la naturaleza exacta del problema, es decir, el primer paso. Los capítulos 2, 3 y 4 proporcionan el segundo paso. El programa de acción, tu plan de recuperación, es explicado paso a paso en los capítulos 5, 6 y 7. Desde el tercer paso hasta el paso 12. Usado de esta forma, Alcohólicos Anónimos se ha convertido en el texto básico de recuperación para millones de personas. Entonces se lo voy a repetir nuevamente. La forma de trabajo. ¿Cómo es que se trabaja el libro azul? La opinión del médico y el capítulo 1. Opinión del médico y el capítulo 1, es decir, la historia de Bill, nos explican la naturaleza exacta del problema. Si tú quieres saber cuál es la naturaleza exacta del problema, tienes que leer la opinión del médico y el capítulo 1, ¿no? La historia de Bill. Segundo paso. Primer paso. Eso, capítulo 1 y la opinión del médico sería como tal la naturaleza del problema, es decir, el primer paso. Después, los capítulos 2, 3 y 4 proporcionan la solución. Hay una solución más acerca del alcoholismo y nosotros los agnósticos. Esos son los capítulos 2, 3 y 4 que proporcionan la solución, que es el segundo paso. El programa de acción, tu plan de recuperación, está explicado en el paso a paso en el capítulo 5, 6, 7, tercer paso hasta el 12º paso. Usado de esta forma, Alcohólicos Anónimos se ha convertido en el texto básico de recuperación para millones de personas. Entonces, si nos damos cuenta, ya aquí los autores nos están explicando cuál es el problema, cuál es la solución y cuál es la estrategia que voy a utilizar o el programa que voy a utilizar para llegar a esa solución. Eso se dividió en 3, ¿no? El programa de rehabilitación. Pero ya aquí, con la literatura te lo está poniendo, ¿no? Te está diciendo, bueno, el capítulo 1, la opinión del médico, pues es el primer paso. Después, en el segundo paso es el capítulo 2, 3 y 4. Y después el programa de acción. Es decir, el primer paso es el problema. La solución es el segundo capítulo, tercero y cuarto capítulo, esa es la solución. Y el programa que voy a utilizar para tener esa recuperación es decir, cómo trabaja 5, 6 y 7. A partir del tercer paso hasta el 12º paso. Entonces, fíjense cómo está bien desarrollado esta guía en el que, bueno, te dice ya que son 3 problemas, ¿no? Más bien son 3 cuestiones. Una es
¿Cuál es el problema? Capítulo 1, historia, opinión del médico. Después te dice, ¿cuál es el problema? Te dice, ¿cuál es la solución? Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, segundo paso. ¿Y cuál es el programa que voy a utilizar o cuál es la estrategia que voy a utilizar para mi recuperación? Es 5, 6 y 7, a partir del tercer paso hasta el 12º paso. Así es como se estructura, ¿ok? Bueno, ahora vamos a ver cómo utilizar el libro grande como un libro de texto para tu recuperación. Cuando pensamos en un libro de texto, pensamos en una herramienta que se utiliza para transferir el conocimiento de la mente de un ser humano a otra. Todos sabemos que para utilizar un libro de texto apropiadamente debes de leer y estudiarlo. Tienes que esforzarte para entender el material y poder absorber el conocimiento que ese libro te está proporcionando. Sin embargo, una vez que haya llevado a cabo esta transferencia de conocimiento, sabes lo mismo que sabía el escritor al momento de escribir el libro. Un buen libro de texto está escrito con una secuencia particular. Deliberadamente, la mayoría de los libros de texto asume que el lector sabe muy poco acerca del tema, por lo que al inicio comienza a un nivel muy sencillo, con los principios más básicos conforme al conocimiento del lector. Ya incrementándose con cada capítulo, por lo general, el material presentado va adquiriendo mayor dificultad. Por ejemplo, imagina un libro de texto básico de matemáticas para personas que apenas saben contar. Este libro comenzaría con sumas y restas, poco a poco introduciría multiplicaciones y divisiones, fracciones y etcétera, hasta eventualmente llegar a cosas tales como el álgebra. Digamos que conocemos a una persona que no sabe nada al respecto de matemáticas y nos pide un libro que le ayude a aprender algo sobre el tema. Supongamos que le diéramos a una persona un libro de texto y le dijéramos, toma, ¿por qué no comienzas con el capítulo 5? Resuelves algunos problemas de álgebra, entonces ella mira el capítulo 5, pero por supuesto no sabe nada referente a sumas y restas, mucho menos álgebra. Los símbolos le parecen rasguños de gallina, estará completamente perdida y lo más seguro es que cerrará el libro y lo hará a un lado y jamás lo volverá a abrir. Precisamente, esta es una de las cuestiones o de los problemas que tenemos nosotros o los que vivimos con estos problemas, ¿no? Porque imagínense, desafortunadamente cuando tú llegas al grupo o a los grupos, pues no sabes, ¿no?, de qué se trata. Tu condición, no sabes absolutamente nada. Entonces pareciera que que los libros están diseñados para aquellas personas que tienen conocimiento o tienen poco conocimiento, pero cuando no tienes un nulo conocimiento, pues difícilmente vas a entender de esto y entonces no se te va a hacer interesante, lo dice aquí, ¿no? Si en lugar de esto le decimos, aquí está un libro de texto de matemáticas, dale un vistazo al capítulo 1, que contiene sumas y restas. Si lo lees, lo estudias y lo haces, y haces preguntas según sea necesario, cuando hayas acabado el capítulo 1 sabrás sumar y restar. Es evidente, es común, es obvio, ¿no?, que nosotros tengamos que empezar a trabajar con este libro azul de la forma correcta. Yo no puedo, como dice aquí, yo no puedo hacer o llevar matemáticas avanzadas o resolver incógnitas o cuestiones así cuando yo ni siquiera sé sumar, ¿no? Pues imagínate, me van a poner ahí despejar una incógnita o alguna cuestión de esas en matemáticas y pues me va a hacer me voy a desesperar, voy a decir, ¿cómo se hace esto? No tengo ni siquiera ideas y ni siquiera sé sumar. Entonces, por eso debemos de empezar con esa tener esta capacidad de ir de la mano, 1, 2, 3, 4, empezar con esta frecuencia, ¿no?, de capítulos. Bueno, entonces así es que la persona lee el capítulo 1 y sin sorpresa de nadie aprende a sumar y restar. Luego le decimos, ahora, ¿por qué no lees el capítulo 2 para aprender a multiplicar y dividir? Ella lo hace y al poco tiempo estará lista para el capítulo 3. Gradualmente la guiamos al libro de texto hasta que con el tiempo esté preparada para aprender álgebra en el capítulo 5. Entonces, estamos de acuerdo, ¿no?, que así son las cosas.
Yo no puedo empezar desde el capítulo 5 o el 6 o el 7, o yo no puedo empezar en el paso 4 o 5, tengo que empezar con el paso 1, tengo que empezar con el capítulo 1, para que yo pueda ir entendiendo gradualmente cuál es mi problema. Creemos que uno de los más graves errores que se está cometiendo actualmente en los grupos de AA y en otras comunidades que utiliza el libro grande radica en que no están ayudando a las personas a comenzar por el principio. ¿Por qué será? ¿Por qué será que en los grupos no empiezan por el principio? No les gusta la historia de Bill, se les hace aburrida la historia de Bill, o esos capítulos de reflexión, perdón, esos pasos de reflexión, pues son poco interesantes. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué en los grupos de AA les cuesta trabajo comenzar desde un principio, ¿no? Yo creo que pues precisamente como se ha diluido de tal forma el libro azul, cada quien lo ha tomado, ¿no?, a su interés, a su necesidad. Entonces yo creo que esa necesidad no radica en que conozcan desde un principio, sino en lo que van o a lo que han escuchado o lo que les ha dicho el padrino. Desafortunadamente pues no es una forma correcta de trabajar. Entonces se ha ido perdiendo precisamente el trabajar desde un principio, ¿no? Ok, cuando los novatos pasan por la puerta, a menudo se les dice: obtén una copia de Alcohólicos Anónimos, ábrelo en el capítulo 5, haz lo que dice el autor y estarás bien. Por lo tanto, el novato se va directamente al capítulo 5 y lo primero que lee son los 12 pasos y cómo trabajan, pero seguramente le parecen como problemas de álgebra, ya que aún no está listo para ellos, la persona no ha sido preparada para ellos en absoluto. O sea, si se dan cuenta, uno de los grandes problemas es la desinformación, ¿no? Porque si el padrino no tiene clara la forma de trabajo, no tiene claro el programa, pues los ahijados van a estar igual de mal que el padrino, ¿no? Porque sí, precisamente el capítulo 5 es cómo trabaja el programa, ¿no? Cómo trabaja el programa. Pero ¿cuál es el programa? ¿Cómo fue constituido el programa? ¿Quién hizo el programa? ¿A través de qué base es el programa? ¿Cuál es el problema que va a resolver ese programa? ¿No? ¿No creen que es más importante eso que ir directamente al 5º capítulo? Pero eso lo tenemos que tener claros. Para eso son este tipo de sesiones en las que nosotros nos damos la oportunidad de entenderlo. Posiblemente ya lo hayas entendido y entonces desde el día de mañana vas a poder decir a tu padrino: ¿sabes qué, padrino? Así no es. O que ya tengas tu oportunidad de apadrinar, vas a tener a tus ahijados y vas a decir: mira, la forma correcta es esta. La forma de aprender sobre la enfermedad es esta. La forma de practicar el libro azul es esta, ¿no? Y yo lo aprendí a través de la guía. A través de la guía del análisis del libro azul. Yo lo aprendí a través de eso. Entonces, de eso se trata esto. Más que cualquier otra comunicación, se trata de cultivarnos. ¿Para qué? Para que ese conocimiento llegue de forma adecuada a ti, a mí, a tus ahijados, a los compañeros, a los padrinos, a todos, porque es la manera correcta de trabajarlo. Simplemente por eso debemos de verlo desde ese punto de vista. Entonces, entonces, ¿qué le parece? O sea, si te mandan a ti como novato, ve al 5º capítulo, ¿no? Y dice, ¿cómo trabaja? No, pues ahí te va todo el programa, pues trabaja así, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, te paso, ¿no? Pero no estás entendiendo desde un principio toda la enfermedad, ¿no? No tienes la oportunidad de verlo así, porque el padrino te está mandando a un lugar desconocido para ti, a un lugar poco atractivo para ti, porque no has empezado desde el principio, desde esa base, ¿ok? De hecho, es probable que el novato ni siquiera entienda lo que quiere decir cada uno de los 12 pasos. Consideremos el primer paso, por ejemplo, dice así: admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Es posible que lea esto y diga: caray, no me digas que soy impotente. Yo no soy impotente ante nada. No sabe lo que esta frase quiere decir en el libro grande, ya que no ha leído ninguno de los capítulos anteriores ni las secciones de introducción.
¿Están de acuerdo? Por eso es que necesitamos ayuda. Por eso es que necesitamos en las juntas de estudio trabajar con la gente nueva. Porque, pues, desconocemos los conceptos. No lo sabemos, no sabemos. Esa es precisamente la falta de interpretación correcta. Por eso existe esta guía. Porque desafortunadamente esas juntas de estudio son llevadas a cabo o lideradas por personas que desconocen también. Yo no tengo nada contra eso. Yo lo que trato de hacer simplemente es que se pueda tener ese conocimiento a la mano. Simplemente, ¿no? Porque si no tienes el conocimiento a la mano correctamente, pues vas a transmitir el conocimiento incorrecto. Y entonces se vuelve esto todo menos un tratamiento de rehabilitación, ¿no? Se vuelven opiniones personales, basadas en experiencias. Y no. O sea, el modelo de trabajo aquí está, ¿no? Entonces, desconocemos de algunos conceptos, desconocemos de la enfermedad. Entonces, cuando el novato empieza a leer, pues no tiene idea, no tiene idea, no se le hace interesante, no lo entiende, se derrota, ¿no?, de la literatura. Y hoy lo vemos, o sea, cuánta gente dentro de los grupos dice, es que yo no sé nada de literatura. Es que pinches burros cargados de literatura, ¿no? Pues sí, yo no tengo la culpa que las personas sean ignorantes, ¿no? O que no quieran, de alguna manera entender su enfermedad, ¿no? Y se basen en otras cosas, y si les sirve está bien. Pero si tenemos la oportunidad el día de hoy de nosotros, dentro de estas sesiones, de poder adquirir ese conocimiento para nuestro bien, simplemente para nuestro bien, yo creo que debemos de considerarlo como parte de tu recuperación, porque así tiene que ser. Entonces, no se le hace interesante, ¿no?, al novato. Entonces, pero quizás pero quizás sin preparación alguna logra dar el primer paso, lo acepta y está lista para seguir adelante. Enseguida lee el segundo paso, que dice: llegamos a creer que un poder superior a nosotros mismos podía devolvernos el sano juicio. Quizás aquí se detenga y diga: pero si no estoy loco. En ocasiones tal vez hago cosas estúpidas cuando bebo, pero cuando estoy sobrio mi juicio es tan sano como el de cualquier otra persona. No entiende lo que quiere decir el libro grande. Entonces, sano juicio, ¿no? Hay conceptos, les digo, que desafortunadamente no tenemos presentes, no tenemos claros. Entonces, pues chocan con nosotros. Porque lo dice aquí el ejemplo, ¿no? O sea, llegamos a creer que un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Pues si yo tengo sano juicio, yo a veces me comporto de forma incorrecta cuando bebo, pero yo tengo sano juicio, ¿no? Entonces, pero no sabemos qué es el sano juicio. Por eso es que chocamos con esta parte, ¿no? O sea, no entendemos. Entonces, la cuestión es poder lograr aclarar este tipo de cuestiones. Piensa un momento, si eres importante. Piensa un momento, si no eres importante y no estás orate, entonces no necesitas decidir poner tu vida y tu voluntad al cuidado de un poder superior, el cual ni siquiera entiendes. Y si piensas que no eres impotente, aun cuando en verdad lo seas, entonces por supuesto que no pondrás tu voluntad ni tu vida al cuidado de nadie. Vamos a leerlo nuevamente. Piensa un momento, si no eres importante y no estás orate, entonces no necesitas decidir poner tu voluntad al cuidado de un poder, al cual ni siquiera entiendes. Y si piensas que no eres impotente, aun cuando en verdad lo seas, entonces por supuesto que no pondrás tu voluntad ni tu vida al cuidado de nadie, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, va de la mano. Por eso es que no puedo empezar yo con el segundo paso. El segundo paso te dice que llegamos a creer en un poder superior que podría devolvernos el sano juicio. Pero ¿cómo voy a creer yo en un poder superior que me puede devolver el sano juicio cuando yo no considero que necesito ayuda? ¿Están de acuerdo? Yo empiezo por el segundo paso o empiezo por el tercer paso. No, todo va de la mano. Si yo considero que tengo un problema y que mi problema es la falta de poder, pues tengo que creer en algo que me puede devolver ese poder o que me puede dar ese poder, que me puede ayudar.
¿Sí me explico? O sea, va una cosa de la mano de la otra. Yo no puedo saltarme el segundo paso, ni al segundo capítulo, ni al tercer capítulo. Tengo que empezar con el primero, porque si yo reconozco que no puedo solo, necesito a alguien que me ayude el segundo paso. Pero si yo no considero que no puedo solo, pues no voy a considerar que alguien me va a ayudar o que hay alguien que me pueda ayudar. ¿Me explico? Entonces tiene que ir con esa congruencia, con esa parte gradual que va yendo de poco a mucho, ¿ok? Entonces, es por esta razón que a menudo causa más daño que beneficio empezar en frío con el capítulo 5 y los 12 pasos. ¿Sí? Afectas al novato cuando empiezas tú por el quinto capítulo, los 12 pasos. Como lo hacen muchas personas y grupos de la comunidad, muchas personas se alejan de AA, de los 12 pasos y de la recuperación, por haber comenzado con el quinto capítulo. Creemos que la opinión del médico, página 8 y página 9, y desde el capítulo 1 hasta el 4, páginas 1 a las 53, están deliberadamente diseñados para prepararte para el capítulo 5. Si no le hemos podido convencer de otra cosa a lo largo de este capítulo, esperamos que por lo menos hayas comprendido lo importante que son estos capítulos en el libro grande. Para prepararte a aceptar y a comenzar a trabajar los pasos contenidos en el capítulo 5, estas porciones del libro grande te enseñan a sumar, restar, multiplicar y dividir. Te preparan para los problemas de álgebra con los que te encontrarás al llegar al libro grande, el capítulo 5. Entonces, tenemos que prepararnos, tenemos que prepararnos para poder trabajar con ese libro, con ese capítulo 5, o sea, los 12 pasos. Primero tienes que tener el conocimiento para poder llegar ahí y entenderlo y tener esa capacidad. Una receta para la recuperación. También podemos considerar al libro grande como un recetario. De hecho, un recetario es una especie de libro de texto. Te enseña paso a paso cómo preparar ciertos platillos. Funciona al igual que un libro de texto de matemáticas, solo que en vez de contener problemas de matemáticas, te dará instrucciones para cocinar diversos alimentos. Si sigues la receta al pie de la letra, obtendrás el platillo que estás tratando de preparar y tendrá el sabor deseado. Si sigues los mismos pasos cada vez, el resultado será el mismo platillo con el mismo sabor. Digamos que acabas de hacer un delicioso pastel de fresas y cada uno de nosotros nos ha dado una gran rebanada. Lo probamos y ambos estamos de acuerdo en que todo lo que se refiere al pastel está perfecto. Su sabor, la textura, la humedad, su dulzura, todo. Entonces decimos, este es un pastel delicioso. ¿Nos das la receta? Tú, siendo una persona complaciente, nos escribes las instrucciones diciéndonos cómo hacer un pastel exactamente igual al que acabamos de estar comiendo. Nos dices la cantidad de ingredientes que debes de usar, la secuencia en la que deben ser mezclados, a qué temperatura debe ser horneado y cuánto tiempo debe permanecer en el horno. Si seguimos tus instrucciones con precisión, nuestro pastel saldrá exactamente como tu pastel. Pero imagínate que en lugar de seguir tu receta, nuestras mentes astutas dicen, no, realmente no debería llevar 3 huevos, debería llevar 6. En vez de 2 tazas de azúcar, le pondremos 5. Y en lugar de horneado a 40 minutos, 375 grados, lo hornearemos 1 hora y media a 550 grados. Cuando salga esa cosa del horno, será una especie de pastel. ¿Pero en qué se asemejará al pastel de fresas que tú haces? Seguramente parecerá un bloque de cemento o un gran pedazo de pan quemado. Aunque nuestra intención original era hacer un pastel igual al tuyo, nosotros mismos arruinamos esa intención al jugar con la receta. Está muy claro el ejemplo, ¿no? que tenemos aquí con lo del pastel. Pues la receta, el programa como tal te dice de forma práctica, precisa y adecuada y con esa secuencia cómo es que tú puedes recuperarte, pero con estas situaciones, con esta forma de trabajo,
con este procedimiento como tal, ¿no? Para que logres tu recuperación. Y lo que pasa precisamente es esto. Entonces, en lugar de seguir las indicaciones como son a través de una guía en el libro azul, los 12 pasos, pues no. Le ponemos de nuestra cosecha, entendemos las cosas a nuestro favor o a nuestro interés o a través de nuestra emoción en ese momento. Entonces empezamos a distorsionar toda la receta. Y entonces el resultado ya no es un pastel delicioso, ¿no? Rico, sino ya se vuelve cualquier otra cosa que es desagradable para nosotros. Entonces, de ahí la importancia, en este ejemplo, de que tú tienes que llevar las cosas tal cual como se te piden, de la forma y la frecuencia que deben de ser, ¿no? El procedimiento como tal. No te tienes que saltar pasos, no tienes que inventar cosas, no tienes que sumarle cosas que no existen. ¿Ok? Tenemos una receta clara de recuperación del libro de Alcohólicos Anónimos. Nos dice exactamente qué es lo que debemos hacer. A cada paso el libro nos muestra con precisión cómo fue que las primeras 100 y tantas personas se recuperaron de la enfermedad que tienes. Si sigues su receta y haces lo mismo que ellas, entonces creemos que acabarás al igual que ellas, liberado de la adicción del alcohol y otras drogas. Sin embargo, si empiezas a jugar con la receta, es decir, si empiezas a trabajar con el 5.º capítulo o el 4.º y 5.º paso, antes de trabajar con un primer paso, ¿no? Antes de trabajar con la opinión del médico, antes de trabajar con el primer capítulo, ¿qué es lo que va a pasar? Como lo han estado haciendo algunas personas y grupos, podrías acabar en un sitio muy distinto, no en el sitio que tú quieres acabar a través de que lleves a cabo tu recuperación. Vas a llegar a cualquier otro lado, menos a un despertar espiritual. Entonces se tienen que seguir al pie de la letra las instrucciones de la receta para la recuperación. Por eso de ahí radica la importancia de tener una guía que te lleve de la mano paso a paso, para que tú logres encontrar ese despertar espiritual. No te brinques pasos. Miren, desafortunadamente nosotros los usuarios somos bien desesperados, ¿no? Queremos todo así, buscamos atajos, ya quiero sentirme bien, ya quiero estar así, ya quiero lograr esto. No, hay que ser pacientes, hay que darle el tiempo adecuado a cada cosa. Hay que esperar, hay que trabajar, hay que hacerlo de forma adecuada, hay que dejarnos guiar, hay que ser obedientes, ¿ok? ¿Qué hace este libro grande para que sea tan especial? Existen otras cosas que nos hacen considerar el libro grande como una guía. Paso a paso de recuperación. En primer lugar, la mayoría de los libros de texto requieren una actualización de vez en cuando, conforme a las personas van descubriendo cosas nuevas, y ampliar su conocimiento sobre el tema. Asimismo, los recetarios también se actualizan conforme los cocineros van descubriendo nuevas recetas y variantes más sabrosas o más fáciles de cocinar. El libro grande se ha actualizado un par de veces también en 1955 y una vez más en 1976. Se le ha agregado, sustraído y cambiado a la sección de historias personales, pero las 151 páginas, así como el material introductorio que juntos forman el programa de recuperación, se han mantenido intocables. ¿Por qué? Porque desde 1939, cuando el libro fue publicado por primera vez, nadie ha podido mejorar el programa de recuperación descrito en la primera edición. En los 50 y tantos años que ha pasado desde que se publicó la primera edición del libro grande, nadie ha podido hacer una receta mejor. El programa de 12 pasos funciona también ahora como en 1939. Entonces es la razón por la cual no se ha modificado. Nadie ha podido lograr hacer un programa mejor que el que se publicó en el libro grande desde 1939. ¿Por qué? Porque sigue funcionando. Esa es la verdad. Las cosas se modifican y cambian cuando ya no funcionan. En este caso, imagínate, más de 50 años que se publicó la primera edición y que se han cambiado algunas cuestiones de historias personales solamente. Entonces, bueno, otro factor importante, según nosotros, es que el libro grande es el resultado de trabajo de más de 100 personas,
Por supuesto que Bill lo escribió, pero más de 100 personas, todos ellos alcohólicos en recuperación, ayudaron a determinar lo que escribió. Le dijeron a Bill W. lo que debía escribir y una vez que lo hizo, le dijeron cómo cambiarlo. Pero cuando se determinó de hacer el libro grande, era el trabajo colectivo de docenas de personas diferentes. Recuerden que en un principio de la guía nos menciona que sí, lo escribió Bill, pero a través del conocimiento de todos los que participaban en la comunidad, ¿no? O sea, no fue un libro de una sola persona. Sí lo hizo él porque era el que llevaba más tiempo, porque era como el predecesor de todo esto. Sin embargo, lo revisaron las demás personas. Entonces fue un libro realizado por más de 100 personas a través de sus experiencias. Casi todos los libros que leemos hoy en día son escritos por una sola persona, o cuando mucho por 2 o 3. Si leemos un libro y no estamos de acuerdo con lo que dice su autor, podemos sentirnos con libertad para pensar. ¿Quién se ha creído para pensar que sabe más que yo? Pero es mucho más difícil pensar así respecto al libro grande, ya que estaríamos discutiendo con más de 100 personas en vez de una sola. Además, cada uno de esas ciento y tantas personas se han recuperado de la misma enfermedad que tanto tú como nosotros tenemos. Según nosotros, vale la pena prestarle atención. Y bueno, ya más adelante, en los próximos 2 capítulos, escucharemos al Dr. Silver y lo que él nos puede enseñar. Después escucharemos la historia de Bill W. y descubriremos cómo nos puede beneficiar su experiencia y cómo seguir sus pasos. Bueno, ahí, hasta aquí, compañeros, padrinos, familia, el tema del día de hoy. ¿Cuál es el problema? Entonces, ya nada más para recapitular y terminar esta sesión del día de hoy, debemos recordar estas 3 cosas en las cuales se basa el programa de rehabilitación. 1, ¿cuál es el problema? Que es la impotencia. ¿Cuál es la solución? Que es el poder. Y las estrategias o el programa que debo de llevar a cabo para lograr esa recuperación. Estas 3 situaciones son las que se va a basar el programa de recuperación de 12 pasos a través de la guía del libro azul. Y se los voy a volver a mencionar para que ustedes, si es posible, que lo empiecen a trabajar. La opinión del médico, el capítulo 1, explica la naturaleza exacta del problema, el primer paso. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, segundo paso, explica cuál es la solución a tu impotencia, al problema. Y el programa de acción, que es tu plan de recuperación, está explicado en el capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7, desde el tercer paso hasta el paso 12. Entonces hoy aprendimos precisamente cuál es el problema, tu impotencia, cuál es la solución, el poder y cuáles son las estrategias o el programa que vas a utilizar para alcanzar esa recuperación, por ya especificado dentro de los capítulos y del programa de AA. Pues bueno, yo agradezco su atención, agradezco su tiempo que se dan de estar en estas sesiones. Espero que haya sido de importancia para ustedes, de interés esta información. Si creen que a alguien le puede servir la información, pues compartan. La grabación va a quedar ahí en el grupo y al rato les vuelvo a subir nuevamente la guía por aquellos que no la tengan. Pues les agradezco mucho a los que nos siguieron, a los que están y los que van a estar, y que tengan un buen día y nos estamos viendo en las siguientes sesiones. Bendiciones a todos.